Bueno, solamente estas vías recuerdan que por aquí ha pasado un ferrocarril, un tren. Precisamente la primera construcción del ferrocarril o el inicio del ferrocarril allá por 1829 en España está muy ligado al vino de Jerez. Entonces el ferrocarril estaba tremendamente ligado al comercio, los trenes eran mixtos. Igual llevaban mercancías que personas, luego cada uno tuvo que especializarse y ya las mercancías lógicamente no viajan en primera o en segunda. Ahora ni el vino viaja en barricas, ni el azúcar viaja, como ustedes saben, en cajas. Los tiempos han cambiado. Madrid a media mañana. La autopista de circunvalación M30 es una auténtica caldera a presión. Cerca del intenso tráfico, cientos de contenedores se agolpan formando infranqueables muros. Las indicaciones de la autopista señalan la entrada a la estación de mercancías de Abroñigal. Una vez dentro, el movimiento de grúas y camiones imita la frenética actividad del exterior. Abroñigal es la principal y mayor base del tráfico ferroviario de contenedores, el que realizan los llamados trenes TECO, Tren Expreso de Contenedores, una parte de la versión más moderna y en alza del transporte de mercancías, el transporte combinado. Barcos, trenes y camiones se unen en el único servicio de transporte integral apto para el competitivo y cualificado comercio actual. Murallas de contenedores, enormes grúas y camiones. ¿Dónde están los trenes? Solo las vías indican que estamos en una estación ferroviaria. En sentido estricto son dos: la estación de Santa Catalina, punto de recepción de los trenes, y Abroñigal, la playa de vías de la zona inferior, parte visible y sorprendente. Diariamente llegan una media de 17 trenes transportando más de 800 contenedores. Un tráfico impensable en muchas otras estaciones. Contemplar las operaciones asombra y hasta asusta un poco. Las gigantescas grúas pórtico manejan y sitúan los contenedores con minuciosa precisión. Forman nuevos trenes, sitúan contenedores en las playas o los cargan directamente en camiones. El primer envío de contenedores se realizó el 12 de julio de 1972 entre las estaciones de Peñuelas en Madrid y la de Morrot en Barcelona. 3 años más tarde se crea Abroñigal, cuando el crecimiento de este sistema desborda las instalaciones de Peñuelas. Morrot, sin embargo, terminal del ferrocarril de Vilanova a Barcelona, por su ubicación en el puerto, sí consiguió acomodarse a esta versión emergente del transporte de mercancías. «25 años después, entre Madrid y Barcelona circulan diariamente de 4 a 6 convoyes, que transportan una amplia gama de productos. Mercancías que no siempre viajaron de forma tan sistematizada. Comencemos por el principio. La revolución industrial y con ella el mundo que conocemos avanzó por las vías del ferrocarril. En países como Inglaterra o Francia, el tren fue una exigencia de la industria para conseguir la expansión de sus productos. En otros más atrasados como España, abrió las puertas a la modernización del país.
Las mercancías se adaptaron al nuevo medio y los trenes comenzaron a transportar los más variados productos: carbón, maderas, minerales. El transporte de mercancías se convierte en estandarte del ferrocarril, símbolo de una sociedad en ebullición cada vez más abierta y relacionada. Curiosamente, el primer sector que se movilizó en nuestro país fue el alimenticio. Los vinos de Jerez y el azúcar cubano fueron sus promotores. Aunque finalmente fue la cuenca asturiana la que vio circular los primeros trenes de mercancías en la península. Transportaban el producto más ferroviario, el carbón. El tren, que funcionaba gracias a su energía, acercó el carbón a cada rincón del país, lo que convulsionó la vida de entonces. Además, fue el origen de uno de los clásicos ferrocarriles de nuestra historia ferroviaria, el Hullero de la Robla. Creado para llevar el carbón de las minas leonesas a la industria metalúrgica vizcaína, sus vías dieron vida a las distintas regiones que atravesaba, hasta entonces mal comunicadas. Yo soy de la provincia de León, de Cistierna, y siendo encendedor y ascender a fogonero, tuve que trasladarme aquí a Balmaseda, como muchos más de allí de la provincia, que tuvimos que trasladarnos aquí del Hullero aquí, ¿entiendes? Del ferrocarril este, de la Robla. Como Balmaseda, muchas poblaciones vizcaínas y barrios del propio Bilbao saben de migrantes leoneses que, al igual que Jesús, llegaron hasta aquí a bordo de un ferrocarril pensado para el carbón. Acercarse a una estación de mercancías añade nuevos datos. No existen clases para los vagones, ni primera ni segunda. Sin embargo, la diversidad es mayor que en los trenes de viajeros. Tolvas de carbono cereales, cisternas para productos químicos, carrileros, o el tradicional vagón cerrado, el más clásico, que se adapta a los productos más dispares. En la información impresa que todos llevan en su parte inferior, se indica la velocidad que pueden alcanzar y que a veces alcanza cifras razonables: 100, 70 o los 50 km por hora de las plataformas que transportan automóviles. El tren acepta someterse al usuario. El diseño y la velocidad están marcados por el producto. Cuando el ferrocarril se generaliza, coexisten durante años trenes de mercancías, de viajeros y mixtos. Actualmente los mercantes, como se les suele llamar, supeditan sus horarios a los de los pasajeros, remarcando su carácter de relegados. Para ello cuentan con caminos propios, los apartaderos. En cualquier trayecto aparecen y se separan vías que parecen proponer caminos imposibles. Los apartaderos son tramos específicos por los que el convoy llega o sale directamente de las fábricas. La industria y el tren han ido siempre tremendamente ligados. La industria hizo posible el tren y el tren hizo posible la industrialización. Fábricas y ferrocarriles han nacido casi a la par. En Cataluña, por ejemplo, los ferrocarriles buscaban la puerta de los centros fabriles. En Asturias habría que explicarse el trazado del ferrocarril o de los raíles por toda la cuenca minera. Y la industria bilbaína tiene mucho en su nacimiento del mismo nacimiento del tren. Un trazado de ferrocarril ha sido indudablemente un trazado del desarrollo. En los viejos trazados ferroviarios es frecuente encontrar imágenes más representativas del mundo industrial que del propio ferrocarril. Muchas estaciones, por ejemplo, están situadas en las proximidades de las fábricas, alejadas de las poblaciones, mientras que la red ferroviaria asturiana es un gráfico del desarrollo de las cuencas mineras. Igual ocurre en el entorno del Gran Bilbao. Tras la ventanilla del flamante metro bilbaíno se ven los restos de lo que fue una de las zonas más industrializadas del país.
Estos coches están ocupados hoy por viajeros bien distintos de aquellos trabajadores, obreros metalúrgicos, que viajaban en las cercanías de la margen izquierda. Un tren testigo de un desarrollo desordenado y poco habitable. En el camino aún son visibles restos de los antiguos cargaderos, los puntos donde el material se trasvasaba de las tolvas a las bodegas de los barcos. Si en Asturias podemos recorrer la historia del carbón, en Bilbao estamos ante el gran bastión industrial, la siderurgia. Las vías pasan ante la puerta del ya cerrado Alto Horno de Sestao. El acero, una vez laminado, salía de la fábrica en vagones. Después del cierre, las góndolas de este mercante aún cargan bobinas en las instalaciones de Ansio. Venga, cuando puedas. La fábrica será trasladada a la India. Los raíles, si sobreviven, serán mudos testigos de una época. La dependencia entre industria y ferrocarril tiene otra cara, igual de significativa, pero más hiriente: su ausencia. En las áreas de escaso tránsito ferroviario, las que nunca han visto el enlace de pantógrafos y catenaria, recuerdan la escasa implantación del ferrocarril no por un desapego al tren, sino por la lacra de una baja industrialización y un comercio poco activo. Resulta evidente la relación que existe entre electrificación y transporte de mercancías. Los primeros tendidos eléctricos se instalan en las ciudades. En el contacto con ellos, los troles de los tranvías urbanos obtuvieron la primera energía eléctrica utilizada para el transporte. Pero la electrificación ferroviaria se extendió y progresó por el tráfico de mercancías. Empezó en Almería, en el tramo entre Jergal y Santa Fe. Aquí se encuentran entre el trayecto entre Jerga y Fuente Santa, pues las pendientes más fuertes que hay, con rampas de 29 milésimas, que es que sube 29 milésimas cada metro de ascensión. Y cuesta bastante, las máquinas pues notan el material que llevan remolcado. La necesidad de aumentar la potencia de las locomotoras, que no su velocidad, fue la causa determinante para la electrificación. Con una locomotora eléctrica, la capacidad de arrastre se multiplica por 3, o lo que es lo mismo, se triplica la cantidad de producto transportado en un mismo tren. El abrupto terreno y la gran cantidad de mineral de hierro a remolcar
originaron en 1911 la primera electrificación de la línea minera Almería-Linares. Un trazado con pendientes tan pronunciadas que hasta tenía una vía estrelladero ante un eventual fallo de frenos. A la primera electrificación con corriente trifásica siguió un periodo de tracción diésel. Hace una década se volvió a electrificar con una tensión de 3000 voltios de corriente continua, la misma que se adoptó para unificar todos los tendidos de la red española. En esta decisión, Pajares fue determinante. La ruta de León a Asturias era fundamental para el transporte de carbón, y su electrificación fue una obra imprescindible. Se acometió únicamente para el tramo crítico de la rampa. Los trenes cambiaban la máquina de vapor por la eléctrica al acercarse al puerto y hacían la maniobra inversa en la otra vertiente. El tendido eléctrico supuso pasar de máquinas que arrastraban formaciones de 40 toneladas a utilizar otras que arrastraban más de 120. Con la electricidad, el paisaje ferroviario cambia. A los horizontes con vías hay que superponer el tejido de los hilos de la catenaria. Las máquinas eléctricas se han impuesto definitivamente a las otras formas de tracción. Los argumentos a su favor son varios. No solo son más rápidas y potentes, también son más limpias y seguras. El aumento de transacciones comerciales y la diversidad de productos que en ellas se mueven tuvo como consecuencia la aparición de las estaciones de clasificación. El sistema de clasificación está basado en el llamado lomo de asno, un método antiguo al que la utilización de frenos hidráulicos da una nueva dimensión. Ya no es necesario confiar en la inercia para ajustar la parada del vagón. Los trenes colectores recogen los distintos vagones que al llegar aquí son orientados a su destino. Primero caen por la pendiente del lomo de asno. Luego se frenan y dirigen a la vía deseada. Al sistema de frenado los habituales le llaman de cascanueces. Es fácil entender por qué. El trabajo se organiza y dirige desde la torre de control, integrando el vagón en una nueva formación que le llevará a su destino definitivo. Este sistema es el eje del transporte llamado de vagón disperso, una modalidad en el transporte de mercancías no acorde a los tiempos actuales. El vagón disperso ha sido prácticamente eliminado en beneficio de los trenes puros, los que transportan un único producto directamente de un punto a otro. La devastación que la guerra civil dejó en el país favoreció la gran importancia que tuvo el transporte por ferrocarril. Los trenes de mercancías tuvieron preferencia sobre los de viajeros y se establecieron prioridades de unos productos sobre otros. Fue un auge circunstancial.
El transporte por carretera no tardó en mejorar y ganó terreno rápidamente. Ante la fuerte competencia, llegaron las mejoras. Aparecen los vagones de ejes intercambiables que en los años 60 abrieron las puertas a la exportación. Simples repuntes. El ferrocarril jugó un órdago fomentando el tráfico de los vagones dispersos, con el que se intenta acceder a cualquier producto, lugar y mercado. Se crea en 1972 una gran estación de clasificación en Vicálvaro. El planteamiento, más que arriesgado, fue erróneo. Los tiempos de rentabilidad económica chocan frontalmente con la pretensión de cubrir todos los frentes. El presente ha exigido estrategias completamente distintas. En el ferrocarril de hoy, una imagen resulta altamente significativa. Trenes mercantes cargados de automóviles, como producto acabado o como piezas de repuesto. ¿La guerra ha terminado? En estos años, los vagones han acogido nuevos y distintos productos. Las cualidades que hoy día se exigen al movimiento de mercancías son rapidez, seguridad e información. Rapidez en la entrega, seguridad en la carga y completa información al cliente sobre la situación en cada momento del producto. Los restos de vías que veremos el próximo siglo no revelarán información sobre arqueología industrial, sino datos sobre trayectos que han sido rentables. Por eso, el abigarrado mundo de Abroñigal es el mejor reflejo de los planteamientos de hoy en día. Ya no se trata de mover recursos desde el campo a la industria, ni conseguir que las materias primas se extiendan por todo el país. La gran apuesta está en el servicio puerta a puerta. El contenedor con el producto es recogido en el lugar de producción y trasladado hasta el consumidor en el lugar de venta. Las grandes superficies. Un viaje que dura horas. Los diferentes medios de transporte colaboran olvidando viejas disputas para obtener una mayor eficiencia y rentabilidad en el servicio al cliente. El transporte intermodal. El contenedor pasa del barco al tren y de este al camión sin ser manipulado o abierto. Es lo que conocemos como transporte sin rotura de carga. La precisión de los operadores de las gigantescas grúas tiene respuesta adecuada en la minuciosa labor con la que se controlan las mercancías que los trenes Teco transportan. Este es un sistema informático de los contenedores, la situación donde se encuentran y a qué cliente pertenece cada contenedor. Bueno, aquí un contenedor de Central Lechera Asturiana, vamos a ver dónde se encuentra. Y es un contenedor que va de Viella a Barcelona y está ahora mismo en un tren, dirección Barcelona. Los trenes Teco se han diversificado.
puerto, interpuerto o euroteco, según sean su origen y destino. Un material procedente de Asturias puede hacer escala en Madrid camino de un puerto mediterráneo o atravesar la red europea de transporte combinado hacia Suiza. Viajes enrevesados, demasiado complejos. En estas moles metálicas duermen productos mucho más apátridas. En los tiempos que corren, el futuro del transporte de mercancías por ferrocarril es prometedor. Tiempos de acentuada preocupación por el medio ambiente y desaparición de fronteras económicas en la Unión Europea. Los técnicos lo definen con una frase: grandes cargas para grandes distancias. Trenes puros con un único producto que transportan más allá de nuestras fronteras. El límite ahora está en Europa.